Hola, soy Valia y te enseñaré cómo editar videos como este collage con fotografías. Te mostraré trucos con las herramientas de Filmora y también compartiré algunas ideas para que se te active la creatividad. Bienvenida y bienvenido a mi canal Bon Valiage. Empecemos. Hay dos pasos previos a la edición que debes tener en cuenta. Primero, es básico escribir qué tipo de video quieres hacer. Por ejemplo, para describir mi rutina de la mañana, simplifiqué en una lista lo que sería mi guión. También incluí parte de mi rutina nocturna por si decidí adicionarla. Y segundo, para ahorrar tiempo y evitar confusiones, te sugiero que enumeres y ordenes las imágenes. Asegúrate de que tengan nombres descriptivos y claros para que puedas identificarlas fácilmente. Además, en este icono puedes encontrar la función de organizar tus archivos multimedia. Una vez termino este proceso, paso la primera imagen a la línea de tiempo. Como no había cambiado el formato de video a Short cuando abrí Filmora, lo cambio desde este icono que encuentras en la parte inferior de la ventana de previsualización. Y en estas opciones escojo el que pone tamaño de retrato 9:16. Después de escalar la imagen para cubrir toda la pantalla y ajustar la posición, duplico esa imagen. Entonces la selecciono y copio con las teclas Control+C. También selecciono la misma capa en la línea de tiempo para indicar dónde quiero pegar la imagen y oprimo Control+V. Como la idea es hacer el contorno de alguna de las figuras dentro de la foto y como son muchas imágenes, una forma rápida y eficiente de recortar es con la herramienta de inteligencia artificial. Esta herramienta utiliza algoritmos avanzados para reconocer los contornos de los objetos en tus imágenes y recortarlos automáticamente. Sin embargo, hay fotos donde el contraste no es muy claro, así que para un mayor control sobre ese proceso de recorte, la máscara de dibujo es una buena opción, aunque puede requerir más tiempo y esfuerzo para usar, pero te permite definir manualmente los contornos de las figuras. Después de recortar, ubico la copia de esa imagen por debajo y repito el proceso con la siguiente imagen. Básicamente es encuadrar, copiar y recortar. Para esta imagen también edito con la máscara de dibujo. Lo que me gusta de esta máscara es que se pueden mover los puntos para reajustarlos. También removerlos haciendo doble clic sobre ellos o agregar con un solo clic sobre la línea guía. En este paso se me olvidó copiar la imagen antes de hacer la máscara, pero lo soluciono copiando esa imagen y dentro de las opciones de máscara está este botón para resetear y de esta manera la imagen queda original. Por si no tienes experiencia editando con máscara de dibujo, es importante que sepas estas dos cosas. La primera es que se pueden hacer líneas curvas para evitar poner muchos puntos. La manera de hacerlo es poniendo un punto en cada extremo de la curva. Después oprime la tecla Alt y haz clic en el último punto. Luego, al mover el cursor hacia alguno de los lados, se va curvando la línea guía. Lo segundo, es muy probable que llegue a pasar esto, que la línea guía se tensiona después de hacer una curva y adicionar otro punto. Para evitar que eso suceda, haz clic sobre el punto que tiene estos controles y elimina uno de ellos con doble clic, así podrás continuar normalmente. Esto es más que nada para que sepas hacerlo, porque en la vida real, como las figuras que vamos a recortar son pequeñas, es más rápido adicionar más puntos a los contornos redondeados. Seguimos con la imagen de la chica a la cual le hice un montaje. Escogí esta foto porque me gusta la posición que tiene ella mientras se toma su bebida, pero como la foto está en horizontal y al escalarla no queda el cuerpo completo, decido que lo mejor es cambiarle el fondo. Para eso primero recorto a la chica con la herramienta de recorte inteligente. Muy rara vez hay que corregir la selección de figuras humanas. Sin embargo, te sugiero cambiar el color de esta función, así será más fácil verificar si hay vacíos o partes sobrantes. Y por último, difumina el contorno antes de dar OK. Ahora, en Stock Media busco con varias palabras clave una imagen para poner de fondo. Descargué 3 opciones y las pruebo todas ajustando el tamaño y posición del fondo o de la chica para seleccionar qué imagen se ve mejor. En este paso me faltaba algo por remendar para que funcionara correctamente el collage, pero me di cuenta más adelante, ya te mostraré qué me pasó. De esta imagen con la taza quiero mostrarte que otra manera de seleccionar es descartando alguna parte de la figura. No son necesarias y evitas enredarte con formas extrañas. En las siguientes imágenes repito el proceso y todo sale aceptablemente. Y en esta última quiero cambiar el teléfono por un libro, así que lo que hago es buscar una imagen donde el libro tenga más o menos la misma inclinación que el teléfono. Descargo la imagen de Stock Media y la recorto con máscara de dibujo. Y ubico el libro cubriendo el móvil.
Te aconsejo que cuando muevas las imágenes que tienen máscara lo hagas desde los controles, porque si las mueves directamente desde la ventana de previsualización, lo que se va a mover es la máscara. Entonces evita eso cambiando la posición desde acá. Después de tapar el teléfono me di cuenta que había un error al poner otra imagen. No sé si lo notaste, pero hice un ejemplo con esta fruta para mostrarte. Y es que la imagen del libro debería durar el mismo tiempo que la imagen de la chica durmiendo y agregar la siguiente imagen, en este caso la de la fruta, sobre la otra capa para que no se vea el teléfono. Pero para no saturar la línea de tiempo y evitar saltos de alguna de estas dos imágenes, lo que sugiero es tomar un pantallazo a la ventana de previsualización de la imagen con el libro y reemplazarla en la línea de tiempo. Esto mismo debo hacer en la foto de la chica tomando té. Básicamente, cuando hagas un montaje, guárdalo como imagen y esta es una manera de hacerlo. Para agregar audio después de escoger una canción, hago clic contrario sobre ella y selecciono en la función que dice detectar ritmo. Y al hacer clic contrario otra vez, se activa la pestaña de opciones de ritmo. Y dependiendo si lo quiero más rápido o más lento, ajusto cada cuantos ritmos quiero que salgan las marcas. Clic en OK y al ubicar la canción en la línea de tiempo sale con estas partes resaltadas. Luego me pongo a ajustar las fotos como lo indican las marcas. En esta parte te quiero mostrar que la opción de pantallazo también sirve para lo siguiente. Como quiero agregar un texto alrededor del sombrero y la verdad estuve mirando si podía curvar el texto acá en Filmora y no encontré. De hecho, por si sabes si existe esta posibilidad, me gustaría que me contaras, por favor. Entonces, por eso eché mano de otros recursos. Tomé un pantallazo a la imagen del sombrero. Esto lo estoy haciendo para conservar la dimensión y ubicación que ajusté previamente sobre esta foto. Ahora, con clic contrario sobre esta nueva imagen, selecciono la opción de revelar en el buscador. Paso esta imagen al escritorio o a algún lugar de fácil acceso y la importo en Canva. Dentro de esta plataforma de diseño puedo hacer muchos ajustes de composición a la imagen. Por ahora solo quiero adicionar el texto que quiero. Le cambio el color, lo hago curvo y pruebo agregando contorno a la letra. Si quisieras también puedes animar el texto con esta opción y exportarlo como video, pero yo quiero solo la imagen, así que exporto como JPG. Y de esta manera es como me he dado mañas de salirme con las mías. Cuando importo a Filmora, reemplazo la imagen y todo sigue funcionando con normalidad. Los demás textos los cambio directamente acá en Filmora con una tipografía similar. Eso fue todo por ahora. Suscríbanse a los buenos. Nos vemos pronto. Besos. Bye.